Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Mejor así. Gloria a Dios. Nos gozamos de estar nuevamente en este lugar para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro amado Dios. Yo anhelo de todo corazón que la palabra de Dios hoy traiga dirección a su vida en cuanto a lo que somos como cristianos. Amén. Y en cuanto a cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios delante de Él. Les voy a pedir el favor que todos estemos muy atentos y concentrados en las Escrituras. Amén. Voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el verso 23 y el verso 25. El verso 23 al 25. Hebreos. Gloria sea al Señor Jesús. Capítulo 10. Uno de los textos más conocidos y quizás más odiados del cristianismo. No sé, usted sabrá decirme si estamos de acuerdo o no en esta declaración. Hebreos 10, versos del 23 al 25, dice de la siguiente manera, voy a leer a favor de todos la escritura. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Bendito Dios de Israel, en esta hora preciosa de la mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como familia de la fe en este lugar. Te pedimos que hoy, a través de esta enseñanza, hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y traigas, Señor, revelación y dirección, para que en todo lo que hagamos como hijos tuyos podamos darte siempre el honor y la gloria a ti. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu palabra santa que nos has dejado como legado. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estuve pensando durante varios días en cómo titular esta enseñanza. Una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando dije vamos a hablar de este tema fue decir, vamos a hablar del día del Señor. Pero resulta que el día del Señor es un término que se aplica para varias cosas en la Biblia. Los cristianos solemos aplicar el nombre del día del Señor para lo que es la reunión cristiana el domingo, como estamos el día de hoy. Pero también la Biblia habla de que el día del Señor es el día grande y temible, cuando Él vendrá y traerá juicio sobre todas las naciones. Dice, viene el día del Señor, día grande y temible. Y también para los judíos o los movimientos mesiánicos que guardan el sábado, para ellos el día del Señor es el día de reposo. Entonces, pensando en esto y mirando que hay varias connotaciones de ese nombre, decidí más bien poner hoy el título de esta predicación como características del culto cristiano. Características del culto cristiano. Hoy vamos a hablar de las cosas que se deben o no hacer dentro del culto cristiano. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos, antes de iniciar, quiero hacer una aclaración muy breve. No vamos a enfatizar en esto. Después, si Dios nos permite, tendremos tiempo para hacer toda una enseñanza basado
en, en lo que vamos a mencionar ahora. Muchos cristianos tienen conflictos por si deben reunirse como cristianos el domingo o el sábado. Tienen conflictos serios. Y aún hay muchos pastores que todavía tienen dudas sobre esto. Yo quiero darle tan solo mencionarle algunas cosas por las cuales nosotros como cristianos nos reunimos el domingo y consideramos. El día de reposo era un día solemne ordenado solo para la nación de Israel. A ninguna otra nación se le ordenó guardar ese día, solo la nación de Israel. En ese día se recordaban varias cosas. Primero, las connotaciones del día de reposo para los judíos tenían que ver primero con el recordatorio de que Dios los sacó de Egipto. Esa era la primera causal por la que se instituyó el día de reposo, porque era un recordatorio eterno para Israel de dónde los sacó Dios y que Dios lo liberó del poder de Egipto. Amén. Ahora bien, lo sacó de la esclavitud. Otra de las connotaciones es que en Éxodo 20, cuando habla de ordenar, recuerden, guardar el día de reposo, la escritura dice ahí que así como Dios trabajó o hizo toda la creación en 6 días y se dedicó un día para descansar, que así el pueblo de Dios también debería descansar. Esa ordenanza va ligada a que ellos llevaban 430 años como esclavos en Egipto y ellos no sabían qué era tener un día libre, un día de descanso, un día festivo. Ellos no conocían eso. Ellos desde que nacían hasta que morían lo hacían trabajando. Entonces cuando ellos salen y se constituyen como nación, una de las cosas que Dios le quiere advertir a Israel es que ya no tienen que seguirse, y perdonen la expresión que usan, matándose y esclavizándose todos los días. Que deben dejar un día de descanso y que ese día de descanso, de reposo, lo dediquen como familia y como pueblo y como nación para adorar y exaltar al Señor. Porque ellos hasta ese momento no sabían qué era descansar. Entonces esa es la segunda connotación. La tercera connotación es que en esos días, en ese día no se podía hacer nada, ni siquiera prender leña para calentar la comida. Y el que violentara ese día, la ley decía que había que matarlo a piedra. No podían hacer ejercicio, no podían prender leña, no podían hacer muchísimas cosas. Y por eso, mis amados hermanos, era un día tan solemne. Ahora bien, mis amados hermanos, lo único que ellos podían hacer era, en ese día, lo único que podían hacer era reunirse como familia y adorar, exaltar al Señor, o ir al templo o al lugar de reunión y alabar allí al Señor, juntos, como pueblo o en sus casas. Esa era y hablar y la palabra de Dios y alabar. Eso era lo único permitido en ese día, no era nada más. Y cuando miramos estas características, miramos que las personas hoy en día tratan de guardar un día que es imposible de guardar. Porque no podían ni montarse en un burro. ¿Sí? Entonces los que hoy en día guardan el sábado, pues no podrían ni coger un bus. Empecemos por esas connotaciones tan tenaces. No podrían prender la estufa. No podrían hacer muchas de las cosas que hoy en día hacen. Ni siquiera lavarse. Eso tenía que hacerlo antes y después del día de reposo. O sea, prácticamente todo estaba quieto. Pero el apóstol Pablo en sus epístolas, Romanos y en Gálatas capítulo 3, es muy claro cuando dice que todos esos son asuntos de ley y que nosotros como cristianos ya no estamos obligados a guardar la ley. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir bajo el nuevo pacto, que es la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué los cristianos desde el primer siglo empezaron a reunirse los domingos o tomaron el domingo como el día de reunión? Por varias causas que mencionaré rápidamente, vuelvo y lo digo. Si usted estudia el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, anote esa cita, usted se va a dar cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana según el calendario griego, ¿cierto? ¿Qué era qué día? El domingo, primer día de la semana. Resucitó, se le presentó a María Magdalena, luego a los discípulos, luego 8 días después vuelve y se le presenta a los discípulos, es decir, se presenta por segunda vez resucitado otro domingo. El día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia,
Ese día, dice la escritura, y en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que ese fue el primer día de la semana, era un domingo, y fue el día en que el Espíritu Santo llenó y empoderó la iglesia, y la iglesia empezó a funcionar, se certificó como iglesia. Aparte de eso, cuando tú vas a Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Juan el apóstol hace la declaración de que él recibió la revelación del Señor, él habla de que era el día del Señor, y cuando tú haces el estudio de los contextos de esa escritura, nos damos cuenta que Juan recibió la revelación del Apocalipsis un día domingo, un primer día de la semana. Y muchas otras cosas como estas hay. Varios escritores del primer y segundo siglo, como Tertuliano, que varias veces lo hemos mencionado acá, ellos hablaban de que acostumbraban a reunirse el primer día de la semana y todo lo que hacían como iglesia en ese día que se reunían como iglesia. Amén. Por eso nosotros como cristianos glorificamos y honramos al Señor como familia a la fe los domingos, porque el domingo Jesucristo resucitó, venció la muerte y cumplió su palabra. Su palabra y todo se cumplió. Nuestro hermano Brian Díaz dio dos tremendas enseñanzas sobre el paraguas de la resurrección y por qué la resurrección es quizás el evento más importante de la historia cristiana. Sin resurrección no habría cristianismo. No habría cristianismo. Y el domingo a nosotros nos recuerda que Cristo resucitó, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios y que como hijos suyos tenemos un deber en la tierra, y es predicar su santa y gloriosa palabra. A diferencia, por ejemplo, de los católicos, que ellos generalmente no le llaman culto ni reunión, sino ellos le llaman misa a sus reuniones. Y resulta que el concepto literal de misa es lo siguiente: es una celebración donde el sacerdote vuelve a crucificar a Cristo por medio de la Eucaristía. Eso es la misa. Todo lo que se hace en esa reunión, ellos se reúnen, pero no para celebrar la victoria de Cristo sobre la cruz, sino que a través de la Eucaristía, que al final tiene como función dar la hostia y la copita de vino, ¿cierto? Todo lo que se hace ahí es una conmemoración para volver a crucificar a Cristo. Y eso está literalmente en los escritos de ellos. Eso es la misa. Por eso, y la misa no aparece en la Biblia. Ese término no aparece en la Biblia. Fue un término que apareció en el siglo IV, cuando la iglesia ya se había dividido, y que es un término propiamente católico. En las escrituras generalmente no aparece la palabra culto para definir o referirse a la reunión de los cristianos. Nosotros como cristianos le llamamos a esto el día de reunión o el lugar y este no es el templo, sino es el lugar de reunión donde los cristianos se reúnen. Pero el término culto cristiano se empezó a acuñar muy fuerte desde siglos atrás, y hoy en día es normal que la gran mayoría de iglesias llamen a la reunión cristiana el culto. Por eso, y para que no solamente nosotros lo entendamos, sino quienes más adelante puedan ver este video nos entiendan, hemos decidido llamar esta predicación características del culto cristiano. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, nos habla el escritor del libro de Hebreos de cosas bien importantes, mis amados hermanos. Lo primero es lo siguiente, versículo 23: mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra profesión de esperanza? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La salvación. La esperanza del cristiano, ¿cuál es? La salvación. La vida eterna. Por ahí va, por la vida eterna. Cuando a usted le preguntan cuál es la esperanza del cristiano, Señor, dígalo fuerte, ¿qué? Volver a ver a Cristo. Hermanos, la escritura dice: ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Mayor de estos es el amor, ¿cierto? Pero en toda la escritura se nos habla de que los cristianos tengan cuidado con nada. Los cristianos, mis amados hermanos, tenemos una esperanza de vida, y la esperanza de vida es
que nosotros volveremos a ver a Cristo. Es decir, que Cristo vendrá por segunda vez y levantará a su cuerpo. Y que nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. No es solamente la salvación, es que nosotros nos reuniremos con Cristo, porque Cristo vendrá por su pueblo santo. Amén. Esa es la esperanza del creyente. Ahora aquí dice el escritor de Hebreos: mantengamos firme. ¿Qué significa la palabra firme? Que no, por nada de miedo nos salgamos de Quieto, firme, sin tambalear. Mantengamos firme, ¿cierto? Una estructura, algo que es rígido, firme, que no se mueve, que nadie lo mueve de ahí. Sin fluctuar. Es decir, ahí sí lo que dijo la hermana Lorena, sin tambalear, o como dicen en otras escrituras, como dice, sin ser como esa ola que se lleva de un lado para otro por cualquier viento. No, es mareado, no, nada de eso. Sin movernos, mantengamos firme y sin fluctuar nuestra esperada o profesión de la esperanza. Es decir, si usted cree por la palabra de Dios que Cristo volverá y nos levantará como iglesia y nos guiará y estaremos con Él en el Señor, diga: manténgase firme en eso. No se deje mover de su manera de pensar. Muchas personas dicen: no, es que no va a venir, no, es que no. Bueno, hablan de muchas cosas, mis amados hermanos. Nosotros debemos tener esa esperanza de vida firme, mantenernos firme. ¿Cuántos creen que Cristo volverá? Amén. ¿Cuántos creen que Él viene por su iglesia? Amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la esperanza, en la profesión de nuestra esperanza. El versículo 24 dice, porque termina diciendo: porque fiel es el que lo prometió. Esto no se lo prometió ningún hombre común y pecador. Esto se lo ha prometido al mismo Señor Jesucristo. Dios no miente, Él no miente. Él nos prometió que volverá y volverá. Y esa es nuestra esperanza, que estaremos con Él por la eternidad. Sigue diciendo el versículo número 24: y considerémonos unos a otros. Y como cuerpo de Cristo, considerémonos, es decir, estemos pendientes los unos de los otros y estimulémonos ¿en qué cosa? En el amor, es decir, en el buen trato, en la coinonía, en la integración como hermanos y en las buenas obras, y en que como iglesia hagamos las cosas bien. Amén. Pero ay, 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 viene el versículo 25. ¿Y cómo empieza diciendo? Y no dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. No dejando. Cuando tú estudias en el griego las connotaciones de no dejando de congregarse, dice: no desertando, no abandonando, no dejando de ser. ¡Wow! Cuando iniciamos hoy el servicio, como siempre se inicia con una palabra de Dios, iniciamos con el Salmo 133. El Salmo 133 dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán deleitoso es que los hermanos habiten, ¿qué? Juntos, y en qué, y en armonía. Es como el buen óleo, y bueno, y empieza a hacer una descripción de lo bueno que es. Pero la parte final del versículo 3 dice lo siguiente: porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Dígalo fuerte, ¿y qué? Vida eterna. ¿En dónde o a dónde envía Dios bendición y vida eterna? En la congregación de los santos, donde están unidos en armonía. Por eso muchas personas no saben el gran error que cometen al menospreciar el día de reunión y al preferir ir a hacer otras cosas antes que congregarse. Porque la Escritura es clara: usted debe mantenerse firme en lo que cree. Y si se mantiene firme en lo que cree,
No puede ser que usted deje de hacer lo que debe hacer, que es congregarse. No se eche para atrás, no deserte, no desista. No deje de hacer lo que tiene que hacer en Dios. Así como usted tiene responsabilidades y obligaciones como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como empleado, como jefe, como estudiante, cualquiera que sea la profesión que usted desarrolle o lo que usted haga en su vida, aún una ama de casa, todas las obligaciones que tiene en un hogar, como esposos, todas las obligaciones que tenemos, como hijos. No importa, cada obligación que usted tiene, cada deber que usted tiene le demanda obligaciones, que usted cumpla con sus obligaciones. Y cuando usted se mantiene firme en su fe, eso le demanda que usted cumpla con la primera de muchas obligaciones: congregarse. Congregarse. Y eso no está sujeto a negociación. Algunos dicen: yo no necesito ir a la iglesia para relacionarme con Dios. Algunos han dejado de asistir a lugares físicos con sus hermanos y hermanas y solamente dicen: yo me congrego con el pastor tal por la televisión o por la radio. ¿Usted cree que eso es congregarse? Porque es que el principio de congregarse es que uno haga las cosas juntamente con sus hermanos. Es que uno glorifique al Señor, adore al Señor y aprenda del Señor en la comunión con sus hermanos. Por eso el libro de Hebreos es tan importante. Pero cuando la gente entiende que la salvación es por gracia, a veces creen que la gracia es un permiso para hacer cosas que Dios no permite. Es que yo me salvo por gracia, no por obras, por eso voy a pecar. No, señores. Dios no salva pecadores, Dios no salva gente que siga pecando. Dios salva gente que se santifica y sigue en este proceso. Amén. Así de sencillo. Efesios 1, dice la escritura, en el verso 4 y 5, dice: según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahí está la salvación por gracia. Pero nos escogió ¿para qué? ¿Para que siguiéramos viviendo como a nosotros nos parece? No, señores. Nos escogió en él para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Y esto lo hizo en amor, por amor nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y también dice: para alabanza de su gloria. Tremendo, hermanos. Entonces, esta cuestión de no dejando de congregarnos es importantísimo. Los judíos tenían o tienen su día de reposo y es un día solemne. Es un día en el que procuran estar en familia, allá no le dicen iglesia, en las sinagogas, en los lugares de reunión, alabando, y no lo hacen 2 horas como generalmente hacen la gran mayoría de iglesias. Lo hacen todo el día. Ay, pero para pasear, pero para hacer, ellos buscan otro día para hacer esas cosas. No lo hace necesariamente el lugar. Ahora, cuando los cristianos en el primer siglo se empezaron a reunir, aunque literalmente no dice que se reunían todo el día, se deduce por la escritura que se reunían durante largas extensiones de tiempo. ¿Por qué? Porque había distribución de alimentos. Y mientras los diáconos distribuían los alimentos, los apóstoles seguían predicando la palabra. El apóstol Pablo cuando iba decía, y cuando dice en el capítulo 20 creo, dice, como al otro día tenía que irse a otro lugar, todo el día y toda la noche predicando. Y a veces al cristiano le cuesta reunirse 2 horas. Le cuesta. Le cuesta concentrarse y poner atención 2 horas.
Pero pongamos la serie de moda en televisión o en internet y ahí nos quedamos prendidos 10 horas hasta que se acabe la serie. Y no nos desconcentramos. ¡Wow! Ahora, no me malinterprete, esto no es un regaño, no, hermano, les estoy hablando de la realidad. De la realidad. La cuestión es que este texto dice, mantengámonos firmes. Es decir, si usted es cristiano, usted no puede estar negociando estas cosas. Usted no puede estar dejando de congregarse que porque llovió, no llovió, porque me pasó, no me pasó. ¿Cuántas excusas escucho yo? Y ahí sí tengo que decirlo, yo como pastor, ¿cuántas excusas escucho muchas veces de los diferentes hermanos cuando les pregunto por qué no vino el domingo? Y a veces incomodan y el pastor sí que cansa y sí que molesta. Pues sí, hermanos, yo les molesto y les pregunto porque a mí me preocupa que ustedes no entiendan el valor y el real significado de lo que es la reunión cristiana. Si el Señor es quien le hace la misma pregunta, ¿usted por qué no vino el domingo a la iglesia? ¿Por qué no fue el domingo a la iglesia? ¿Usted qué le va a contestar al Señor? Lo mismo que me contesta a mí. Porque a mí me pueden engañar, pero a Dios no. Y yo creo fielmente, como lo vimos hace 8 días en la transformación de los santos, la predicación de hace 8 días, que cuando un hombre realmente es alcanzado por Dios, él ya no negocia su fe. Él empieza a vivir como un verdadero cristiano. Aunque le cueste, porque hay veces nos cuesta. Claro, toda la semana trabajando y el domingo tener otras que... Sí, hermano. Pero esas cosas son muy mínimas. Son sacrificios muy mínimos comparado a lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada en esta vida, ningún esfuerzo, ningún sacrificio puede ni siquiera compararse ni llegarle a los tobillos a la inmensa obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces tengamos en cuenta, lo primero, no dejemos de congregarnos. Congregarse hace parte vital de un cristiano verdadero. Es una evidencia de que el cristiano va por buen camino y entiende. Ahora bien, ya hablamos de la importancia de congregarnos. Pero aquí ya congregados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestras cualidades, características o comportamientos dentro del lugar de reunión? Cuando estamos reunidos como iglesia, no importa si es en esta casa, o en este lugar, o es en un parque, o en la casa de un hermano, no importa, donde estemos reunidos como iglesia, recuerde que la iglesia somos ¿quién? Nosotros, no es el lugar, somos nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento cuando estamos reunidos como iglesia? Para eso, quiero que usted se empiece a sorprender conmigo con las escrituras. Nehemías, capítulo 8. No faltará el que le diga, Nehemías, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, hermanos. Libro de Nehemías. ¿Quién se acuerda quién fue Nehemías? Mis amados hermanos, ¿alguno que se acuerde? ¿Señor? ¿El copero de quién? Nehemías fue uno de los que, junto a Esdras, fueron dos hombres que pidieron permiso a los respectivos reyes a quienes servían, a los persas y a los babilónicos, para poder volver a su nación y reconstruir su nación, reconstruir las murallas de Jerusalén y volver a instaurar. Ellos fueron los dos grandes líderes que dirigieron al pueblo de Israel cuando volvieron del cautiverio. Los voy a poner en contexto. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, reino del norte y reino del sur. ¿Por qué? Por política, porque todo el mundo quería el poder. Entonces salió una línea que eran los descendientes de Salomón quienes se quedaron con el reino del sur, que solo conformaban dos partes, dos tribus. Y el que no era nombrado por Dios salió y se quedó con las 10 tribus de Israel y conformó el reino del norte.
Bien, y así empezó toda la historia de Israel durante mucho tiempo, muchos años. Israel tuvo tanto en el norte como en el sur distintos reyes. Y ahí es donde entra la época de los profetas. Cuando tú miras a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Miras a los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, todos ellos fueron profetas que no trabajaron en el mismo sector de Israel. Algunos Dios los envió a predicarle a los reyes y a la nación del norte, y a otros Dios los envió a predicarles y a los reyes y a la nación del sur. Y generalmente tuvieron aproximadamente, cada uno de los dos reinos tuvieron un lazo donde tuvieron aproximadamente 19 a 21 reyes, cada uno por su lado. Mucho tiempo, varios siglos. Después de esto vienen los imperios de Babilonia y de Siria, de los persas, ¿cierto? Y cada uno de ellos cautiva o se lleva esclavo a una de las dos naciones. Unos se llevaron cautivos a los del norte y otros se llevaron cautivos a los del sur. Y en ese cautiverio, es decir, los volvieron a ser esclavos, se los llevaron y los tuvieron allá en sus naciones, destruyeron a toda Israel, destruyeron el templo, destruyeron a Jerusalén, acabaron con todo. Y ese periodo duró 70 años aproximadamente, años más, aproximadamente 70 años. Después de estos 70 años, Dios permite que el corazón de los que estaban gobernando en aquel momento estos dos imperios sea inquietado y permita que los israelitas vuelvan a su tierra. Y entonces ellos vuelven a su tierra. Todos los israelitas, tanto los del norte como los del sur. Y como ya no había reyes, ya no habían gobernantes, todos los israelitas volvieron a su nación y volvieron a unificarse como una sola nación. Sin reyes, sin gobernantes. El problema es que al durar 70 años en cautiverio, la gran mayoría de los que llegaron a la tierra de Israel no fueron los mismos que salieron de ella. Los que salieron y estaban esclavos allá, casi todos murieron allá, en ese cautiverio. Los que volvieron a la tierra de Israel eran los hijos, los nietos, eran los jóvenes, las nuevas generaciones, que no conocían de Dios o conocían muy poco, porque durante 70 años vivieron en imperios donde se acostumbraron a adorar a los emperadores y a los dioses de esas naciones, donde sus costumbres y culturas no eran judías, sino las de allá, de esas naciones. Entonces se hace necesario que Dios levante en ese momento tan crítico, cuando Israel vuelve a su nación, levante dos hombres o varios hombres, entre estos Esdras y Nehemías, para que dirijan a la nación y vuelvan y les enseñen de Dios. Y les digan: venga ustedes, los que no conocen, les vamos a explicar cómo es. Nuestra nación se llama Israel, nosotros nos dirigimos por la ley mosaica, está la ley. Y empezaron a enseñar la palabra de Dios, para que el pueblo de Israel supiera cómo debía comportarse. Es decir, hubo una reforma. La palabra reforma no significa cambiar las cosas. La palabra reforma es decir, volver a formar. Eso es reforma. Por eso en algunos lugares donde llevan personas con condiciones de salud difíciles, mentalmente hablándolo, o con situaciones de drogas o de vicios, lo llevan a lugares que anteriormente se llamaban reformatorios. Hoy tienen otra clase de nombres más modernos. Y cuando se llama un reformatorio no dice: lo vamos a cambiar. No, lo vamos a renovar, es decir, a volver a su estado natural. ¿Por qué? Cuando nosotros salimos del vientre de la madre, ¿quién sale con un cigarrillo en la mano? Con un vicio, con un pecado. Nosotros nacemos en inocencia, pero el hombre se denigra, se degrada, ¿cierto? Se degenera, y por eso hay veces es necesario volver a renovar, es decir, volver a que se desintoxique todas esas cosas. Ahora, en Israel fue necesario que hubiera una reforma, que los que salieron volvieran a ser verdaderamente israelitas, al estado original. Y esos dos reformadores fueron Esdras y Nehemías.
Ahora, ellos empezaron a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, pidieron dinero a los reyes, hicieron mediaciones, muchísimas cosas, hicieron una cantidad de preparativos impresionantes para lograr este objetivo. Dios los respaldó, Dios les dio gracia para que donde ellos golpearan puertas, la gente les ayudara, les diera dinero, les diera todo lo necesario y también tocó el corazón de las personas para que ayudaran juntos a reconstruir todo. Esto es impresionante. Ahora nos encontramos en el capítulo 8, haciendo ya la descripción rápida de esta historia, cuando ya visitan a toda la nación y les van a enseñar la palabra. No estamos hablando de un día de reposo, estamos hablando de un día ordinario. Pudo haber sido un domingo, un lunes, un martes, pudo haber sido el día que sea. Lo cierto es que se reunieron como pueblo para escuchar la palabra de Dios, como usted y yo lo estamos haciendo hoy en este lugar. Y mire lo que pasó. Vamos a empezar a leer. Versículo número 1. Vamos a ir texto por texto. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué fue lo primero que hizo la nación? ¿Sé qué? Se reunió. Primero, vamos, miren, así ustedes pueden hacer un estudio práctico de las escrituras, verso por verso. Lo primero que hicieron, todo el pueblo se reunió. ¿Dónde se reunió? En la plaza. ¿Junto a qué? ¿O al lado de qué? ¿De la puerta de qué? De las aguas. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es esa puerta? Resulta que para ese momento Israel, como nación, la muralla de Jerusalén, que era la ciudad que estaban reconstruyendo, tenía 12 puertas. 12 puertas. Y Nehemías hace en sus escritos que habían 2 puertas que estaban bien, pero habían 8 o 9 puertas que habían que reconstruir, y las otras estaban todavía de pie. Ahora bien, la puerta de las aguas es la puerta número 7 de la muralla de Jerusalén. Es la 7ª puerta del muro de Jerusalén. Y la puerta de las aguas hace alusión de que por ahí entraba el agua, o por ahí venían los canales de agua para abastecer de agua a la ciudad de Jerusalén. Pero simbólicamente también representa la palabra de Dios. Así como el agua, ¿qué hace el agua? Limpia, purifica, nutre, alimenta, ¿cierto? El agua es vida. La palabra de Dios es ¿qué? Vida. Y también la escritura dice que la palabra de Dios nos purifica y nos limpia. Todo tiene un simbolismo impresionante. Nada pasó por equivocación, mis amados hermanos. Ahora, recuerden que el número 7, aunque a muchos no les gusta hablar de esto, está asociado con la perfección de Dios, con el orden perfecto de Dios. Y estaban allí en la plaza frente a la 7ª puerta, la puerta de las aguas que representan simbólicamente en Israel la pureza y la limpieza de la palabra de Dios. Tremendo. Sigamos, mis amados hermanos. ¿Quiénes estaban ahí en la plaza? ¿Qué dice el texto? Vamos entre todos a estudiarlo. ¿Qué dice el texto? Pero todo el pueblo era ¿quiénes? Los hijos de Israel. Leamos el versículo número 2. ¿Qué dice el 2? Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de ¿qué? De mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora bien, en otras versiones dice hombres, mujeres y los niños capaces de entender. En esta versión dice hombres y mujeres y todos los que podían entender. En casi todas las
traducciones dice, y los niños que podían entender. Ahora bien, si entendemos esto, ¿quiénes estaban ahí reunidos? Todo el pueblo, incluyendo ¿quiénes? Los niños, incluyendo los niños. Es decir, todos estaban ahí. Pero no todos los niños, porque había niños que no podían entender, o había personas que no podían entender. Cuando uno hace el estudio de Nehemías, usted se da cuenta que lo más probable es que como ya estaban los levitas, se hicieron preparativos porque este día se preparó de antemano. Hubo una organización impresionante para poder llegar a este momento. Y algunos de los teólogos en los escritos y estudios que han hecho de este texto creen que cuando habla de los niños que podían entender, quiere decir que muchos niños no eran capaces de entender ni estar ahí, y se dispusieron lugares especiales y personas que los cuidaran o los orientaran a su manera, para que el pueblo que sí podía entender estuviera pendiente y atento de todo eso. Por eso no es raro que en nuestras congregaciones hayan lo que nosotros llamamos escuelas dominicales para niños. Hay niños que quizás no pueden entender todo lo que nosotros hablamos en una reunión dominical, pero se puede disponer el lugar y el sitio para que ellos aprendan a su manera, conforme a su capacidad, con personas preparadas que también les enseñen la palabra de Dios. Así que no está mal. Algunas iglesias dicen, no, nosotros preferimos los niños siempre acá. Bien, no hay ningún problema. Otras, como nosotros, tenemos lugares donde tenemos las escuelas de formación para nuestros niños, y tampoco es malo. Los reformadores, que eran tan estrictos con la palabra de Dios, como Juan Calvino, ellos instituyeron las escuelas dominicales para niños en el año 1500, en los años 1500. Así que cuando usted mira la Biblia, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, la gente seria y temerosa y respetuosa de las cosas del Señor creían que los niños podían también formarse en un espacio. Pero si la iglesia quiere que los niños se formen dentro de la congregación con los demás, no hay problema. Señor. Pues de acuerdo a lo que se está diciendo, pregunto, ¿no? El maestro que le va a enseñar a los niños en el domingo, ¿por qué abandona la congregación si la Biblia dice no dejando de congregarnos? No, el maestro no abandona la congregación, porque por ejemplo los levitas, que también tenían que estar ahí, ellos ahorita vamos a ver que tenían muchas otras funciones: cuidar a la gente, alimentar a la gente. O sea, había personas que estaban al servicio. Por eso, pero la congregación no es para todos, unos sí y otros no. No, todos se congregan, mi amado hermano. Todos se congregan. Entonces el domingo, o sea, Lo que pasa es que a veces... el día de los niños. Ok, ponle cuidado, mi amado hermano. Lo que pasa es que hay gente que cree que el domingo solo es el único día de congregación, o es la única manera de congregarse. El día domingo es un día muy importante, pero eso no quiere decir que entonces si un hermano o una hermana está dirigiendo a los niños no se está congregando, porque él está haciendo la reunión para los niños y se está congregando con los niños y está llevando también la palabra de Dios a los niños. ¿Sí? Está haciendo prácticamente la reunión cristiana para los niños. Y eso viene no porque a él le parezca, pues en el caso de nosotros, no sé cómo lo hagan otra iglesia. Eso no viene porque a él le parezca o a ella le parezca, sino porque primeramente se ha formado, hay un proceso, hay unas guías, hay unas directrices desde la misma iglesia, ¿sí? Entonces eso es, porque los niños también son iglesia, y cuando usted se reúne con los niños son iglesia. Estamos hablando de que se están congregando. Cuando un hermano o una hermana va a dirigir la escuela dominical, él se está congregando con los niños, ellos también son iglesia, y ese hermano en ese caso es el encargado de llevar la palabra de Dios, el que está instruyendo a esta parte de la iglesia. Entonces sí se están congregando, mi amado hermano, sí se están congregando. ¿Amén? Amén. Sigue diciendo la escritura, vamos a ver lo que dice la escritura. Ahora bien, mis amados hermanos, versículo número 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta ¿qué? Hasta el mediodía. Y en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos. ¿Desde cuándo leyeron, mis amados hermanos? ¿Qué es el alba? El amanecer. Generalmente el alba se traduce por ahí como a las 5 de la mañana, es cuando ya sale el sol, ¿sí?
¿Sí? 5:30, 6 de la mañana, según nuestro calendario, ¿cierto? Más o menos ese es el alba. Cuando ya el sol, ya la noche desaparece y empieza el sol a aparecer, ese es el alba. Y generalmente aquí donde nosotros, eso viene hablando de que es a las 6 de la mañana, más o menos, ¿cierto? Ahora bien, estaban desde las 5 o 6 de la mañana, ¿hasta qué horas? ¿Hasta el qué? No eran 2 horas, mis amados hermanos. 6 horas. Y a diferencia de nosotros que tenemos el privilegio de estar sentados, ellos ¿cómo estaban? Dice la escritura: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el día hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Usted se da cuenta, mis amados hermanos, que en este orden de ideas estaban en la plaza, allí no habían sillas, la gente estaba de pie, mediodía de pie. Y ojo a esto, viene la primera declaración, 6 horas más o menos, pueden ser más, pueden ser menos. Pero ¿cómo era la actitud de los que estaban escuchando la palabra? Se estaba leyendo la palabra, pero ¿cómo era la actitud de todo el pueblo? Dígalo, ¿cómo estaban? Atentos. Estaban mirando para otro lado, estaban desconcentrados. En nuestras épocas modernas estaban pegados en el celular. No. ¿Estaban qué? Atentos. Tanto los hombres, las mujeres, como quienes, como los niños. Todos estaban atentos. Todos. Wow. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un ¿qué? Dígalo fuerte, ¿un qué? ¿Un púlpito de qué? De madera. Ah, o sea que el púlpito sí es bíblico. Dentro de las iglesias cristianas actualmente hay gente que tiene muchos conflictos. Hay personas que critican si en un lugar hay un púlpito, un lugar donde se pare el predicador y quede más alto que los hermanos. Otros dicen, no, a nosotros nos prefiere así. Bueno, independientemente. La cuestión es que si por lo menos nosotros lo llegáramos a hacer acá, si hacemos una tarima y el predicador se para a predicar, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico? No los escucho a todos. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Pero para esos tiempos o para todos los tiempos? Si tú miras la historia de Israel en tiempos de Jesús, cuando había el camino, generalmente los predicadores y sus profetas predicaban en el camino al templo. Cuando tú revisas la historia de Israel, habían de cada que en cuanto lugares especiales como unas tarimas, piedras o estructuras de madera, y por todo el camino hasta el templo. Y en varias partes de la ciudad había lugares dispuestos, diseñados por el mismo pueblo, para que los profetas, los maestros de la ley, se subieran y desde allí avisaran, enseñaran a toda la congregación o a todo el pueblo. Es decir, que en tiempos de Jesús también habían estos lugares. ¿Sí me hago entender? Es para todo el tiempo. Y ojo que aquí no estamos hablando del templo, estaba la gente afuera, en la plaza, reunidos como congregación, escuchando la palabra de Dios. Y dice aquí literalmente la palabra que hicieron un púlpito para que el maestro se subiera y desde allí todo el mundo lo observara y él observara a todo el mundo y leyera. O sea que si se hace una tarima, que generalmente siempre se le llama así en las iglesias, el púlpito, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué púlpito? Y cuando me puse a mirar, la escritura habla, Señor. Es que eso también puede significar alguien de autoridad, porque el que está Exacto. allá está con autoridad para hablar del pueblo. Y yo digo también como para hacerse más visible de todo. Número 1, para hacerse más visible, pero también eso representaba un lugar de autoridad, es decir, el que se para ahí debe tener autoridad para enseñar. Eso más o menos lo que representa. El problema es que no falta el prejuicioso en medio del cristianismo que dice, no, es que eso es para chicanear, para creer mostrarse más que los demás. No, hermanos, yo no creo que Esdras se creyera más que el pueblo. Al contrario, al estar en este lugar, tenía una responsabilidad inmensa. Tenía la responsabilidad, la autoridad de predicar la palabra del Señor. Entonces,
Mis amados hermanos, si alguna vez usted se preguntó si el púlpito era bíblico, pues es bíblico, está en las escrituras, ahí lo tenemos. Y en tiempos de Jesús también se hacía. Históricamente, arqueológicamente, ustedes pueden buscar, también se hacía, mis amados hermanos. Pero, o sea, yo me imagino que no era tanto por el tema de... sino que al tener, o sea, se supone que cuando uno está hablando así como estoy en este momento, mi sonido no va a llegar a la última persona. Pero También. estoy en una parte El púlpito, más el lugar alto se presta para muchas cosas, para ser visible, para tener una mejor, que se escuche más, ¿cierto? Y también representa autoridad. No, exacto. Tiene más connotaciones. O gritar o... La idea central de esto es que aunque se presta para todo eso, es que es bíblico. Porque algunos, yo he escuchado gente que dice que eso no es bíblico. Pero aquí la Biblia literalmente habla de púlpito. En la PDT y en otras versiones dice una tarima de madera. ¿Y sabe cómo hacen las descripciones de cómo eran las tarimas? Que eran casi como unas estructuras piramidales. Tenía una escalera y subía y la persona se hacía ahí arriba y le enseñaba a todo el pueblo. Tremendo. Y no era un púlpito ahí de 30 a 40 centímetros, era una estructura grande. Bueno, mis amados hermanos, sigamos porque hay mucho de lo que necesitamos hablar el día de hoy. Versículo 5. ¿Qué dice el texto número 5, mis amados hermanos? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Por segunda vez se repite una palabra. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo está usted? ¿Atento? ¿Sí? O estará por ahí pensando, y ahorita que voy a almorzar, y ahorita será que es que si alcanzaremos, será que el pastor termina rápido y alcanzaré. ¿Está atento? No está atento. ¿Cómo deben estar los niños? Atentos. ¿Sí se dan cuenta? Esto no es que el pastor sea cansón, es que la Biblia dice que cuando la gente se reúne a estudiar las escrituras, debe tener una actitud de respeto hacia lo que se está haciendo. Amén. Si a usted en el colegio le dice, esté atento, ¿qué hacen los niños? Y el niño que no está atento, ¿qué hace? Al coordinador, a la dirección, mamita, papito, qué pena, el niño no se comporta. Si nosotros podemos decirle a nuestros hijos, compórtense en el colegio, compórtense en la cita médica, compórtense en la reunión familiar, que con una sola mirada, porque nosotros somos buenos, ¿cierto? El niño está por ahí molestando en la reunión familiar y uno con una sola mirada le dijo, bueno, ya sabe, ¿no? El niño queda. ¿Cuánto más podemos enseñarle a nuestros niños, aún desde pequeños, que el lugar de reunión es un lugar que merece respeto? Porque aquí no nos reunimos para darnos gloria entre hombres, sino para adorar a Dios y darle toda la gloria a Él. Y Él merece todo nuestro respeto y toda nuestra ¿qué? Atención. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Versículo 6. Sigamos leyendo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Muchos cuando leen este texto lo leen de carrera, pero no entienden la connotación cultural y religiosa que tiene este texto. El texto número 6 nos habla de que el maestro bendijo a Dios. Cuando la escritura dice bendice a Dios y tú buscas las traducciones originales de estos textos, y la connotación no es que él dijo, bueno, bendito Dios, no. Él empezó a cantar. Cuando dice bendijo a Dios, él empezó a cantar alabanzas y a bendecir el nombre de Dios. Frente a lo cual, cuando el maestro empezó a bendecir a Dios, es decir, a alabar a Dios, a exaltarlo con algún cántico, algún himno, algún salmo que tuvieran en el momento, en ese momento el pueblo se quedó quieto. El pueblo se quedó callado. ¿Qué hizo el pueblo? Levantó las manos y dijo ¿qué? Amén. Hermanos, levantar las manos y decir amén
en la alabanza y a lo que se está diciendo es bíblico. Lo hacía Israel en la ley. Nosotros perfectamente podemos hacerlo bajo la gracia de Dios. Señor. Estaba aquí cruceando en la red, Sí. cuando se abrían los libros. Todos se pusieron de pie. Todos se pusieron de pie. Por eso es que cuando nosotros iniciamos la reunión y leemos la palabra, generalmente le decimos póngase de pie, ¿cierto? Y nos falta el que, ¿cierto? Como que, Descansar. ¿sí? ¿Sí? Mis amados hermanos, el sacerdote estaba alabando a Dios. Y eso es algo muy tremendo. En muchas congregaciones, y esperamos que aquí podamos desarrollarlo en plenitud, podamos tener un equipo de alabanza, un grupo de alabanza, gente que alabe, que con instrumentos. Bueno, gloria sea al Señor. Pero ojo, ¿quién estaba dirigiendo la alabanza? ¿Quién la estaba dirigiendo? El maestro de la ley, el sacerdote. El líder de la iglesia, el líder espiritual del pueblo. ¡Wow! Así que aunque haya un grupo de alabanza aquí y canten mejor que yo, no se les haga raro que yo esté ahí dirigiendo. Porque es mi responsabilidad como el maestro de esta congregación. No así como el sacerdote. Yo soy un sacerdote espiritual para mí, para mi casa, obviamente para ustedes, aunque todos somos sacerdotes, pero yo sí soy el maestro de esta congregación. Y al ser el maestro es mi responsabilidad estar ahí. Puede que haya gente que, gloria a Dios, cante mejor que uno, pero uno puede estar dirigiendo. Tiene que estar dirigiendo, porque esa es función del pastor, esa es función del sacerdote. Y lo estamos viendo por la Biblia. Y cuando el sacerdote o los que estén aquí, en el caso de los levitas, canten y exalten al Señor, ¿qué debe hacer el pueblo? Perdóneme. Esa debe ser la actitud. Si nosotros llegamos aquí, nos paramos y decimos, tú eres todopoderoso, la gente debe decir, amén, porque es una declaración bíblica. Levantar sus manos. A veces uno le dice a la hermana, a los hermanos, levanten sus manos, exalten al Señor. Sí, Señor. ¿Y por qué no lo hacemos como dice ahí la escritura? Ya vamos para allá. Déjeme, no se me adelante. Ya vamos para allá. Levante las manos. Adore al Señor. Diga amén. Pero no hacemos eso. Y si no hacemos eso, pues menos vamos a ser capaces de hacer lo que realmente el pueblo hacía. Porque el pueblo levantaba sus manos y decía amén y exaltaba, pero arrodillados. E inclinaban su rostro. Israel, cuando cantaba y adoraba al Señor y se reunían, ellos no eran así, que no, se inclinaban, se arrodillaban, desde ahí arrodillados levantaban sus manos, adoraban al Señor. Yo pregunto, ¿esa es la actitud con la cual usted adora al Señor el domingo en la iglesia? Por eso es que tenemos que darnos cuenta todo lo que nos hace falta. ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Qué oso? ¿Qué pena? Si usted piensa de esa manera, no debería estar acá. No debería estar acá. A veces, en las iglesias, hoy en día, en estas iglesias modernas, cuando alguien se arrodilla, muy fanático, religioso. ¿Sí? Señora. Aquí en la Biblia dice que su rostro lo tiraron a tierra, o sea que fue la cara. Claro. Se tiraban a tierra. Yo me acuerdo que, o no me acuerdo, yo he visto a algunos cantantes cristianos que todavía más o menos se mantienen dentro de una línea buena. Y a veces en sus presentaciones, en algún concierto, yo he visto que algunos de ellos se arrodillan y alaban al Señor. Otro inclusive una vez vi a uno extendido por completo en el piso. Y nos falta el que diga, pues llama la atención. No, así es como Dios nos manda a adorar. Y así lo hacía Israel. Usted se imagina a toda la nación, a toda la iglesia arrodillada alabando al Señor. El bíblico también se puede hacer porque la escritura habla de que el pueblo se adore con cánticos, con palmas, con gritos de júbilo, también hay momentos donde pueden saltar de alegría, pero cuando están en adoración y exaltación es la humillación. Cuando yo adoro al Señor, mi cuerpo, escuchen bien, yo no puedo decir tú eres santo.
No, si yo le digo tú eres santo, mi cuerpo debe estar en ese momento manifestándolo. Señor, te adoro, me inclino ante ti. Es muy diferente. Por ejemplo, ayer compartí creo que una canción en el grupo de la santidad de Dios. Es muy diferente que alguien diga, tú eres santo, santo, ¿sí? De pronto usted llegar en la iglesia y así cante bonito, usted lo hace para el Señor, no para el vecino de al lado, ¿sí? Usted decirle, tú eres santo, santo. Adorarlo con sus manos, con su voz, con su corazón, con toda su expresión. Si tuvo que quebrantarse y derramarse delante del Señor, hágalo. Para eso es la reunión, para que usted adore al Señor, para que usted derrame su corazón delante de la presencia del Señor. Si otro le dice a usted, loco, dígale usted, más loco usted que no entiende qué es lo que estamos haciendo en este lugar. Tremendo. El maestro bendice y alaba y exalta a Dios, y todo el pueblo dice amén, levantan sus manos, se humillan, adoran, y porque así lo hacían. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo están haciendo nuestros niños? Porque nuestros niños muchas veces no toman una actitud de adoración porque ven a los padres así. Y ellos aprenden más con el ejemplo que con lo que les decimos. Tremendo. Versículo 7. Sigue diciendo la escritura. Y los levitas. ¿Quiénes? Los levitas. ¿Qué eran los levitas? Eran los servidores del maestro. Mientras el maestro está predicando, hay un grupo de gente, como lo hablamos, que está ayudando y atendiendo. Para que toda la iglesia esté pendiente, hay personas que se nombran para que estén pendientes de ciertas cosas. Y ahí tenían algunos levitas, varios. Y dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, ¿cierto? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Como obviamente era tan grande el número de personas, pues aparte del maestro, estaban los levitas pendientes, dijo tal cosa, y había gente que pronto no alcanzaba, y ellos estaban ahí, mire, es esto, enseñando. Hacían entender al pueblo. Y por tercera o cuarta vez se menciona la actitud del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Estaban durmiendo? Llamando al pastor, pues, venga, pastor. ¿Sí? Aquí dice que estaban de pie. De pie. Sí. Todo el día, 6 horas. Y aquí cómodos y nos incomodamos. 2 horas. Hoy por eso es que vamos ¿Sí? hasta las 3. Por eso es que hoy vamos hasta las 3. Gloria sea al Señor. Ojo a esto, mis amados hermanos. Ojo a esto. Vuelve y lo dice. Recuerden que cuando los que estuvimos en el Instituto Bíblico vimos hermenéutica, dijimos que una de las cosas muy importantes es que cuando una palabra o una frase se repite varias veces en el mismo texto, eso es algo a lo que hay que ponerle cuidado. Y el texto ya 3 o 4 veces en estos 6, 7 versículos nos está diciendo cuál es la actitud del pueblo. Mire, todo lo que se haga, la alabanza, la predicación, la oración, demanda de usted y de mí como hijo de Dios toda nuestra atención. Usted no viene aquí para mirar cómo están las paredes, cómo se vistió el hermano, cómo está el día. No, usted viene a mirar a Dios, estar atento a la exaltación y adoración a Dios. Y cuando se predique la palabra, es terrible que haya gente que uno le pregunte después de haber salido un domingo aquí en la puerta o allá en la casa una hora después, y cómo le pareció la reunión. Ay, espere, ¿de qué fue lo que hablamos? Y pero no estaban atentos. Oiga, pero ese niño sí que molestaba. Oiga, pero ese hermano que esa pinta la volvió a traer otra vez. Pero eso sí se fijaron en todo, menos en la prédica, menos en la enseñanza, menos en la adoración. Yo anhelo de todo corazón que dentro de 8 días, cuando volvamos a estar aquí reunidos, su actitud en la alabanza
en la predicación y en todo lo que hagamos, empiece a ser diferente, empiece a ser mejor. Y no se fije si el otro lo hace o no lo hace, hágalo usted. Porque usted es quien le rinda cuentas a Dios de lo que usted haga para usted. Al otro, allá le dará cuentas al Señor. Amén. Siga diciendo, verso número 8, llegamos a una parte importantísima. Y leía en el libro de la ley de Dios, como lo estamos haciendo nosotros. Y leíamos en la ley del Dios. ¿Cómo se leía? Claramente. Porque a veces le hablan a uno como raro y le leen rápido la Biblia y uno ni la entiende. Claramente. Y le ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. ¿Cuál es el deber del maestro cristiano, del pastor, del predicador? No es hablar a la carrera, gritar. Bueno, cada quien tiene su forma de hacerlo. Lo importante es que lean claramente las escrituras y no le den la interpretación que a ellos les parezca, sino le den la interpretación correcta a los textos para que los hermanos y las hermanas puedan entender y comprender claramente las escrituras. Muchos de los conflictos que muchos cristianos han tenido a través de su vida es el siguiente, o por ejemplo en estas congregaciones como las nuestras, que cuando vienen de iglesias donde la palabra no ha sido bien enseñada ni bien explicada, ahora cuando llegan a lugares donde uno se preocupa por explicárselas bien, uno dice, pero ¿cómo así? Si yo entendía de otra manera, pero no, yo no puedo entender eso. Por eso es necesario que el maestro, su responsabilidad es leer claramente. No pararse aquí y decirles, hermana Gloria, anoche el Señor me habló y no, hermanos, es puro cuento. Es decirle, hermana Gloria, aquí la escritura dice literalmente que cuando tú estés en la reunión debes estar atenta. Ya. Nada de misticismo, nada. Lo que es palabra de Dios. ¿Para qué queremos traer más cosas si la palabra de Dios es suficiente? No necesitamos más. Solo la palabra de Dios. Wow. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras ¿de qué? De la ley. Aquí viene algo bien interesante. Cuando la palabra de Dios se explica claramente, generalmente el cristiano no sale de la reunión diciendo, oh, qué palabra, oh, no, sale aburrido, sale triste, como dicen aquí, pastor, qué palera la que nos dieron. ¿Por qué? Porque la verdadera palabra de Dios nos habla a nuestro corazón, a nuestro pecado, nos muestra nuestros errores, nuestras fallas, y siempre nos está diciendo, arrepiéntete, cambia, eso no es así, corrígete. Así que si alguno de ustedes alguna vez dice, pastor, qué cosa tan dura, vea, esa gente salía llorando. Tanto así que tuvieron que venir los sacerdotes, el maestro, y consolar y animar a las personas. No se entristezcan, porque esto es día santo, esto es un día solemne en el que nos reunimos para entender la voluntad de Dios. Los líderes hacían entender la palabra. La verdadera palabra produce en nuestras vidas quebranto, arrepentimiento y una confesión genuina de nuestros pecados. Eso es lo que debe producir la palabra de Dios en su vida. Que usted se arrepienta, que usted se quebrante, que usted diga, oiga, yo sí, no, tengo que cambiar. Se acerque a Dios y le diga, Señor, perdóname por lo malo que he sido, por esto y esto, y cambie.
Los líderes animaban y consolaban al pueblo. Mire lo que dice el versículo 10. Luego les dijo: vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los líderes animaban al pueblo, los consolaban y los animaron a compartir su gozo y sus bendiciones con los que no tenían nada. Cuando uno entiende la palabra de Dios, entiende, mis amados hermanos, que ahí hay un llamamiento a ser santos, a ser diferente, y eso muchas veces produce tristeza, quebranto, porque uno dice: la verdad, yo soy malo, yo no soy bueno, yo estoy mal. Pero también debe producir gozo, porque la palabra de Dios te está hablando, porque el Señor te está diciendo: yo te voy a dar vida, yo te voy a cambiar, yo te voy a santificar. Cuando tú entiendes la palabra, no solamente eres quebrantado, también recibes gozo, porque el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Y cuando tú entiendes la Escritura, entiendes que no solamente debes hacer cosas buenas para ti y tu familia, sino que debes compartir tu pan con el hambriento, con el necesitado, que debes ayudar a otros, que debes hacer la obra de Dios con todos tus semejantes. Ahora usted viene al versículo número 11, mis amados hermanos, y 12, y mire lo que dice la Escritura. Y los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue ¿a qué? A comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían ¿qué? Porque habían ¿qué? Dígalo toda la iglesia: porque habían ¿qué? Entendido las palabras que se les habían enseñado. Los líderes recordaron al pueblo que este día era un día santo, dedicado al Señor, que nos reunimos como pueblo, como nación, como iglesia, para exaltar a Dios y aprender de Él. Y por eso es un día santo. El pueblo se gozó. El pueblo, después de que sale de la reunión, sale con gozo. ¿Por qué salieron con gozo? Porque habían entendido la palabra. Cuando usted puede estar lleno de situaciones, de problemas, de cosas tremendas. Bien lo decía mi hermana Cristina anoche en su publicación. Yo la vi. Tenemos problemas, luchas, dificultades, pero Dios está con nosotros. Dios es quien guía nuestro camino. Excelente, hermana. Cuando usted entiende que pese a todo, Dios está con usted, y Dios le está hablando a su corazón duro para hacerle entender que Él es su Padre y está a su lado, usted sale con gozo, diciendo: tengo que cambiar, pero bendito sea Dios que está conmigo y me ayuda. Y usted sale con gozo. Y no sale de la iglesia, del lugar de reunión, a hacer lo que a usted le parezca. Sale a alimentarse, a compartir, y también a compartir sus bendiciones con los necesitados. El pueblo se gozó, se alimentó y compartió para las necesidades de aquellos que no tenían. Eso es lo que debe producir una verdadera reunión del Señor. Un culto en el Señor. Por eso yo les digo que es mucho lo que nos falta por aprender. Todo esto sucedió porque ellos entendieron lo que se les había enseñado. ¿Por qué salieron con gozo? ¿Por qué salieron a compartir su pan? ¿Por qué salieron a seguir a la obra del Señor? Porque entendieron. Porque la gran mayoría de cristianos vive en una vida falsa, en una vida derrotada, amargados, tristes, porque no han entendido la palabra, porque no se les ha explicado bien,
Porque en vez de darles libertad y gozo por la palabra, se les ponen cargas, ataduras, imposiciones de hombres. No toques, no hagas, no te cases, no hagas esto, no se case, sepárese. Tantas cosas que los hombres hacen que no son bíblicas. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad produce gozo, produce alegría, produce una plena confianza en Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Denle la gloria al Señor por eso. Denle ese aplauso fuerte al Rey porque se lo merece. Hechos 2:42. Es impresionante. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora, en la Biblia no hay un lugar escritural donde se nos diga, no, es que en la reunión ustedes tienen que hacer esto. No hay como un orden. Cada quien tiene su manera de hacerlo. Algunos empiezan con la enseñanza, terminan con alabanza, otros lo hacen de otra manera, pero lo importante es que la Biblia sí nos dice que hay cosas que se deben de hacer dentro de la reunión. La primera de ellas está en Hechos 2:42. Dice la escritura, y perseveraban todos unánimes. ¿En qué cosa? Cuando se reunía el pueblo cristiano, ahora sí estamos hablando de la iglesia cristiana, cuando se reunían todos como iglesia y estaban en un lugar, perseveraban. La palabra perseverar es decir, insistían en hacer estas cosas. ¿En qué insistían? ¿Qué era lo que practicaban? ¿La doctrina de quién? De los apóstoles. ¿De los apóstoles falsos y mentirosos de hoy en día? No, señor, de los verdaderos apóstoles, de los que caminaron con Cristo. La palabra doctrina es una palabra que se traduce como enseñanza, es decir, el didaje o didache de Dios. El didaje, la enseñanza. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. Pero no la enseñanza humana, sino la escritural, la que los apóstoles enseñaron de Cristo. En eso perseveraban. También perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Ojo que estamos hablando de cuando estaban juntos. Es decir, que mientras estaban como iglesia, se aman, se quieren, se apoyan, se saludan. Están pendientes el uno del otro. Somos una verdadera familia. Eso es la comunión, la integridad. La hermana no vino, se enfermó, oremos por ella. Y tal hermano está en necesidad, miremos cómo le recogemos, le enviamos. Eso es la comunión de la iglesia. Y eso pasa mientras estamos juntos, en el lugar de reunión. También dice la escritura, y partían el pan. Porque como no eran 2 horas, eran largas extensiones de tiempo, entonces traían alimentos. Ojo a esto, y no solamente era la iglesia la que proveía, sino que cada quien conforme a su capacidad traía alimentos. Qué bonito fuera que un día cada hermano nos propusiéramos un día y uno lleguen con arroz, pero no para hacer ya hecho, ¿no? ¿Cierto? Otro llegue con las papas, el otro traiga pollo, el otro carne, el otro traiga un jugo, el otro traiga unos dulces, ¿sí? Y allá dijeron, no, hágale usted, no, todos. ¿A usted no le parecería hermoso que toda la iglesia llegara y trajera algo? Y mientras, después de aprender la palabra, compartiéramos los alimentos como familia en la fe. ¡Wow! ¿Se da cuenta cuánto nos falta? ¿Se da cuenta cuánto nos falta? Y dice, y compartían las oraciones. Es decir, hermanos, vamos a orar. Todos oraban. Hermanos, vamos a cantar. Todos cantaban. Hermanos, vamos a leer la palabra. Todos a una voz leían las escrituras. Como un solo cuerpo. Por eso, mis amados hermanos, lo único que podemos sacar de esta enseñanza es que todavía nos falta mucho por mejorar y corregirnos como iglesia. Y que el Señor nos ayude a empezar a hacerlo cada vez mejor. Amén. Amén, amén. Otra cita bíblica muy importante. 1 Corintios capítulo 16. Versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee rápidamente? El que lo tenga ahí a la mano, léamelo en fuerte voz, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Muy bien. ¿Qué hacían también dentro de la reunión cristiana? Recogían las ofrendas. Ahí está bíblico. Cada uno disponga lo que haga el primer día de la semana, llévelo y póngalo. ¿Para qué? Para el beneficio de los pastores. Cuando dicen los santos, esa expresión ahí, según el contexto de la palabra, hace referencia a los predicadores, a los que iban de viaje, para que les ayudaran para sus viajes, para sus viáticos, para todo. Eso es bíblico, hermanos. No se necesita hablar de diezmos, pero sí, es bíblico. La iglesia necesita recursos. La obra, los pastores necesitan recursos. Y ahí dice cada quien conforme el Señor le provee, disponga y el domingo lleve una parte. Dice primer día de la semana, que es el domingo. Y el domingo lleven y pongan la ofrenda para los santos. Con eso cuando hayan momentos especiales, no toque estar diciendo, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar? Sino, ojalá ya haya un fondo y haya de dónde tomar. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, se recogía ofrenda. Bueno, ahí vamos más o menos bien, tampoco vamos tan mal, ¿cierto? ¿Qué más se hacía? Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Un texto súper conocido. Y aquí se va a caer un mito con este texto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Sino antes sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Mire que no solo a la comunidad de Éfeso, sino también a la comunidad de Corintios, a la otra iglesia en Corintios, el apóstol Pablo lo reprendía. Porque en 1 Corintios capítulo 11, cuando hablan de la cena del Señor, dice que la gente iba a la iglesia, se reunía, y cuando era la hora de comer, algunos de qué, como pues allá no había gaseosa, jugos, no, allá era vino o agua, ¿cierto? Y generalmente era más vino, ¿sí? Entonces la gente no se conformaba con 2 copitas. Entraban en sano juicio a la iglesia y salían borrachos de la iglesia. ¿Ah? Entonces él les decía, ustedes le llamarán esto cenas al Señor, cosa agradable. En Corintios el apóstol Pablo los reprende fuertemente. Habían unos que comían delante de los que no tenían nada y no le compartían al que no tenía. Y le dice, ¿ustedes llamarán esto algo bueno? ¿Dios se gloriará de eso? ¿Verá algo bueno en ustedes? No. Así que les voy a decir algo, por favor, a los que toman café al final, déjenle a los demás, cada uno tome su copita y espere al demás. Traigan pan. ¿Sí? Traigan pan. Ojo a esto, hermanos. Miren lo que viene. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean ¿qué? Llenos del Espíritu. Es decir, busquen en todo la presencia de Dios. En esta reunión glorifiquen a Dios. Llénense del Espíritu Santo de Dios. Y canten entre ustedes. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y ¿qué? Y cánticos espirituales. Alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y dando siempre gracias. Es decir, que en la reunión también hay que alabar al Señor. Es decir, que en la reunión hay que agradecer al Señor por todo y tener una unidad perfecta como hermanos. Pero algo que me sorprende, y por qué elegí este texto, es porque muchos pastores hoy en día usan este texto, porque algunos son muy estrictos, para decir que las canciones que hoy en día se cantan en medio de la iglesia no se deben cantar. Y cuando usan ese texto, dice salmos, himnos y cánticos, y le dicen a uno, no, es que los términos, eso es salmos, salmos y salmos. Pues yo quiero decirles a los hermanos que de pronto hayan escuchado esto, eso es un error. Cuando tú buscas en la Biblia interlineal, en el diccionario griego, en el Strong, y buscas en todos los motores de búsqueda las palabras originales del texto en griego de este pasaje en el Nuevo Testamento,
Resulta que las tres palabras que aparecen ahí son diferentes y no hablan de lo mismo. La primera de ellos es salmos. En griego es salmos, pero con P al final, al principio, perdón. Salmos, con P al principio. Y la palabra salmos en griego traduce literalmente como pieza musical acompañada por instrumentos. Y es una oda sagrada, es decir, es un canto religioso, pero acompañada con instrumentos. En el caso de los salmos, generalmente era con las cuerdas, con las arpas y con los instrumentos que tenían los hebreos en aquellos siglos, en aquella época. Entonces, ¿cómo eran los salmos? ¿Cánticos qué? O piezas musicales acompañadas ¿con qué? Con instrumentos. Cuando tú buscas la palabra himnos, el término griego que aparece en la Biblia es el siguiente: yumnos, yumnos, J-U-M-N-O-S, yumnos. Y traduce, cuando dice himnos, entonces Pablo dice, cuando canten, canten con salmos, canciones sagradas que se pueden acompañar con instrumentos. También canten himnos, y la palabra himno es una oda también, es decir, un cántico sagrado, pero que generalmente se cantaba a capela, es decir, sin instrumentos. Y muchas veces, y yo quisiera que eso lo pudiéramos hacer acá todos, también preparar algunos coros, algunos himnos, donde no hiciéramos uso de instrumentos, sino solo nuestras voces adorando al Señor. ¿Ah? En muchos lugares lo hacen así, Señor. Pero todo esto lo que lleva es, independientemente de si hay instrumentos o no, es a exaltar la grandeza. Exacto, ya vamos para allá, pero estamos haciendo la claridad para que si algún día usted escucha a otra persona que diga, no, es que eso se refiere a lo mismo, no es lo mismo. Son tres palabras distintas que en el griego son distintas y tienen significados distintos. Ojo a lo que viene. Y la próxima palabra, y cánticos, ¿qué? Espirituales. La palabra que aparece en griego es ode, con tilde en la E, ode, o oda, ode, o la oda, ¿sí? Cualquiera de los dos términos. Y mire que la oda es una composición musical con voces e instrumentos y una métrica religiosa. Usted dirá, ¿y con qué se come eso? ¿Qué quiero decir? Sencillamente son los cánticos que las personas componen con voces, con instrumentos y con algún ritmo musical para alabar al Señor. Porque en algunas iglesias dicen, no, es que hay que cantar solo los salmos. Y condenan y critican las canciones que hermanos o hermanas puedan componer. En la carta que Tertuliano le escribió al Senado romano, que yo ya la he publicado y la he leído 3 veces en diferentes reuniones acá, y hoy mi esposa me acuerda, por favor, y la compartimos hoy al grupo para que la gente la lea, porque es una carta extensa. Tertuliano, en el segundo siglo, decía que los hermanos cantaban algún salmo, algún himno o algún cántico de inspiración propia en las reuniones cristianas. Es decir, que nosotros podemos cantar perfectamente el Salmo 138. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, ¿cierto? Pero perfectamente podemos cantar una canción que alguno de nuestros amados hermanos Dios nos inspire, le podemos poner música. Lo que siempre sí debemos procurar hacer es que sea un canto nuevo, o un cántico antiguo, o un coro, o un himno, un salmo, que todo sea bíblico, bíblico. Que la letra esté acorde a las escrituras, a la doctrina cristiana, y que no diga cosas que la Biblia no dice por ningún lado. Amén. Eso es importante. Y termina diciendo, agradeciendo a Dios. Siempre al terminar nuestras reuniones debemos agradecer al Señor por todo lo que Él hace. Y terminamos con la última cita bíblica. Algunos dirán, uy, por fin. Terminemos. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la escritura de la siguiente manera.
cuando está la iglesia unida. Versículo 16. La palabra de Dios, ¿qué? Que la palabra de Dios, ¿qué? More. ¿Cómo debe morar? Abundantemente. ¿En dónde? Mire, algunos dicen, yo tengo la palabra de Dios. ¿En dónde? En la casa ya puesta en una entrada ahí. No. Sí, muy lindo y todo. ¿Dónde debe morar la palabra de Dios? ¿En dónde? En vuestros corazones, en su interior, en su mente, en su corazón. La palabra de Dios more en ustedes. Enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Tú no puedes exhortar ni enseñar a otro hermano si la palabra de Dios no mora en ti. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, aprender las Escrituras, para que cuando le hablemos a otro, no le hablemos lo que a nosotros nos parece, sino mira, la Biblia dice esto. Ojo hermano con esto. Oh, mira, la Escritura dice esto. Con toda sabiduría. Y vuelve y reitera Pablo, ya no a los efesios, sino ahora a los colosenses. Les dice, y cantando ¿con qué? ¿Con qué? Con gracia. Explíqueme eso. ¿Cómo así cantando con gracia? Como debe ser, exacto, hermano. No es cantando ahí, te alabará, no. Con gracia. No gracioso, con gracia. Es decir, con la belleza, con la manera en la que demanda el texto. Ustedes se han visto que en los salmos, al final de los salmos, muchas veces aparecen palabras como Selah y otras palabras. ¿Usted nunca ha preguntado qué quiere decir eso? Selah, ¿quién será ese hermano? No, señor. Generalmente esas palabras que hay ahí, después si Dios permite haremos el estudio de eso, denotan es si se debe cantar solo voces, solo mujeres, solo hombres, si se canta con instrumentos. Algunos denotan qué clase de instrumentos se pueden usar. Y la palabra Selah, que aparece en muchos salmos, significa cántelo y canta esa canción con el sentimiento que la canción demanda. ¡Wow! Entonces, si pongamos Salmo 138, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, es un coro de exaltación. ¿Cómo se debe cantar? Te alabarán, oh Jehová, todos, no. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, cantándolo con el sentido y con el sentimiento que la canción demanda. Pero si vas al Salmo 145, la Escritura dice, te exaltaré, oh Dios, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, cada día te bendeciré. Y generalmente la canción debería ser, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es muy diferente a que lo cante ahí, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. No, hermanos. Y si las palabras Selah aparecen en Salmo 23, ¿cómo sería? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí no le ponen sentido muchas veces a las canciones, pero van a las casas, van por la calle, escuchan un reggaetón, un vallenato y hasta se lo bailan. Hermano, no tenga miedo de alabar al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Cantando al Señor con gracia. ¿En dónde? En vuestros corazones. Al Señor. Y vuelve y lo dice. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y termina diciendo la sabiduría del apóstol. Y todo lo que hagan. Le está hablando a la iglesia en general. Y todo lo que hagamos en el día de reunión, en el culto para el Señor y en nuestra vida diaria, y todo lo que hagan, sea de palabra
o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, sea de palabra, sea de hecho, con acciones de gracia, con una adoración real, con una adoración viva. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús? Denle un aplauso fuerte. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. Hágalo para el Señor. Gloria sea al Señor Jesús. Pónganse sobre sus pies, mis amados hermanos. Terminemos con este pensamiento. ¿Tú estás acostumbrado a llegar tarde a tu trabajo? ¿Sí o no? No. ¿Al colegio? No, ¿cierto? Dice la niña, no me dejan entrar. Ah, bueno, no. Acostúmbrese a llegar puntual a la reunión para Cristo. Puntualidad, respeto, solemnidad, oración, alabanza, enseñanza, lectura de las Escrituras, arrepentimiento, gozo, compartir, unidad, el amor de Dios en todo lo que hagamos, en la reunión para el Señor. Estas son, mis amados hermanos, según a la luz de las Escrituras, las características de un verdadero culto cristiano. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen vamos a trabajar por hacerlo mejor? Démosle la gloria al Señor Jesús. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta preciosa hora del día, Señor, por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por esta preciosa palabra que hoy nos has permitido compartir, Señor. Esperamos y anhelamos de todo corazón que esta palabra traiga revelación, iluminación a nuestras vidas y nos ayude a comprender cuánto nos falta por corregirnos y por mejorar como hijos tuyos. Te pido que bendigas a mis hermanos y les ayude en todo lo que a ellos y a mí, Señor, nos hace falta mejorar en esta área. Permítenos, Señor, como dice la Escritura, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores te adorarán a ti en espíritu y en verdad, Señor, porque tú estás buscando tales personas, Señor. Permítenos ser verdaderos adoradores, darte en todo lo que hagamos, en nuestra oración, en nuestro cántico, en el estudio de las Escrituras, en la enseñanza, siempre la adoración viva a ti, una adoración real, Señor, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a cumplir con esa comisión y a darte todo el honor cuando nos reunamos como iglesia, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Amén.